En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela. Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Este es tu programa Debate Abierto que se transmite todos los sábados por la señal de la informativa. Hoy, sábado 10 de enero de 2026, trabajaremos para ustedes en la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Elías Arrechider. Gerente de contenido, Indira Ceballos. Control de cabina y teléfono, Jonathan Martínez. Equipo de producción, Iris Medina, Charito Fernández. Equipo de redes sociales, Elena Medina, Alejandro Yepes y Daniela Jiménez. Moderador y productor, quien les habla, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente número 19.516. Todas y todos bajo la inspiración espiritual de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. La canción que escuchamos en la voz del comandante, el himno Patria del Batallón Blindado Bravos de Apure. El autor intelectual de ese himno es el maestro Héctor Maluenga. El lema del Batallón Bravo de Apure, su valor da miedo. Saludamos a toda nuestra audiencia, en especial al profesor Aliso Mago y a su esposa Olga, a Gladys Barbosa, a Griselda Delgado, a la señora Carmen y a la familia Colmenares en Barquisimeto, al ingeniero Orlando Camacaro, al profesor Juan Carlos Guerra en el estado de Sucre, a Isabel y María Antonieta de la parroquia San Juan, a los profesores Eduardo Muñoz, Jacinto Martínez y Aracelis Hernández, a la familia Rodríguez de Caricuao, a la profesora Alessandra Molino, a las y los participantes de los diferentes cursos de formación avanzada de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, UICOM. También saludamos a quienes nos escuchan de otros países, a la audiencia en Colombia, al Frente Polisario para la Liberación del Sáhara, a la Organización Internacional Comunista, al Partido Comunista de Italia, al Partido Comunista de los Pueblos de España y al Partido Marxista-Leninista Italiano. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta @debateabiertobe y en nuestro canal de YouTube. Noticias que tenemos para ustedes. La primera noticia es que ha conmocionado al mundo esta semana fue el ataque sionista de Estados Unidos e Israel contra nuestro pueblo perpetrado el pasado 3 de enero en horas de la madrugada, exactamente hace una semana. En cada uno de nuestros programas hablamos de Palestina y siempre decíamos lo que está ocurriendo en Palestina puede ocurrir también en nuestra región, porque el enemigo es el mismo y sus métodos de opresión y exterminio son iguales. Por eso decimos que el destino de la humanidad está ligado al destino del pueblo palestino y no podemos dejar de hablar nunca de Palestina. Y también cada sábado recordábamos lo que dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Si la humanidad es derrotada en Palestina, vendrán tiempos horrorosos de violencia, masacre, guerra. Vendrá el nuevo nazismo, el nazi-sionismo. Pues con dolor tenemos que decir que no estábamos equivocados. Ahora nos toca a nosotros y nosotras ser las víctimas del terror del sionismo. Esta noticia será el centro del debate de hoy. Programa de hoy. Unidad, lucha, batalla y victoria. Camaradas, compatriotas, amigos y amigas, dentro y fuera de las fronteras patrias. Aquí estamos y seguimos, pese al zarpazo criminal del 3 de enero pasado, donde el imperialismo atacó de manera cobarde a la patria, dando un duro golpe, asesinando a militares y civiles y secuestrando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y su esposa, la primera combatienta y diputada de nuestra Asamblea Nacional, Cilia Flores.
Seguimos en pie de lucha con esa consigna que nos legara en su momento el comandante Eterno. La acción imperialista del sátrapa de la Casa Blanca, ilegal, pues viola todos los principios de convivencia internacional, ha sido firmemente condenada por la gran mayoría de los países del mundo. Queremos denunciar a todas y todos que fue un acto brutal, sin precedentes en nuestra historia, tal como lo reflejan las víctimas mortales y la destrucción de la infraestructura, tal como lo reflejan las heridas ocasionadas a Cilia Flores por sus secuestradores y el dolor de las madres que tuvieron que enterrar a sus hijas e hijos que estaban en cumplimiento de su deber. Sobre este último asunto, donde destacamos a nuestras mujeres víctimas, llamamos a los movimientos de defensa de los derechos de la mujer en Venezuela y el mundo a denunciar ese hecho perpetrado contra la primera combatiente y contra las mujeres de la patria. Los soldados pretorianos del presidente pedófilo y racista tenían órdenes de humillar a la pareja presidencial, pero ambos han demostrado su hidalguía y dignidad ante la opinión pública. Además, obtuvieron una primera victoria legal al reconocer que el llamado cartel de los soles no existe. Así lo dictaminó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que se une a la declaratoria del FBI meses atrás de que el llamado Tren de Aragua tampoco existía. Ambos reconocimientos se han convertido en vergüenza para presidentes y líderes latinoamericanos que hasta días atrás sostenían esa narrativa. Como observamos, mentiras para agredir a estos cipayos, les recordamos la frase filosófica eterna: Roma no paga traidores, y su actitud lacaya los condena al basurero de la historia. Amén de verse rechazado por sus propios pueblos, que más temprano que tarde se lo cobrarán. La brutalidad de la acción fue dirigida contra el pueblo. Residencias civiles en Fuerte Tiuna, la Universidad de las Ciencias en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, los almacenes de medicina del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entre otros. Todos buscando crear terror en el pueblo humilde. Ante ese objetivo, llamamos al pueblo a estar en unidad. El terror se combate con la solidaridad activa. Las comunidades deben desplegar su mapa de acciones puntuales en función de enfrentar la guerra directa y la sucia de tratar de dividirnos. Estar presente en este sentido, debemos enfrentar también los que hablan de traición, otra mentira más como las anteriormente nombradas. Decimos alto y claro: honor y gloria a los caídos en este enfrentamiento desigual terrorista, pero ante esas agresiones seguimos rodilla en tierra, no nos moverán más nada. Para hablar de este tema conversaremos con Eri Rodríguez, analista social, camarada de lucha y profesional de las ciencias sociales, para hacer la respectiva orientación sobre los sucesos y la pregunta del leninista: el qué hacer. ¿Qué hacer Adelante, Eri. siempre? Bueno, buen día. Me place mucho estar compartiendo aquí contigo y creo que estamos en un momento importante. Siempre quienes hemos tenido compromiso, de alguna manera la vida nos va llevando a conseguirnos y a coincidir en los procesos. De manera que son multicausalidades las que nos llevan a ese proceso. Yo quiero empezar saludando a todos quienes nos escuchan en este momento, que estamos tratando de hacer aquí un conversatorio, como lo viene haciendo tu programa, que ha tenido bastante tiempo,
y que nos ha ocurrido esta experiencia en esta labor de traducir en una batalla en el campo cognoscitivo, porque estos aspectos que tú señalabas tienen que ver con el aspecto cognoscitivo, o sea, el conocer, el saber qué es lo que ha ocurrido. Y para ello hay que recurrir muchas veces, o casi todas las veces, a la memoria episódica. Es decir, qué ha venido ocurriendo. Ese legado que nos deja el Libertador de darnos la independencia, Chávez toma para construir la soberanía, Maduro continúa ese proceso y toma un camino ante las agresiones que provoca los gobiernos de los Estados Unidos de aislarnos con las medidas que toma Obama y luego ratifica Trump. Nosotros tomamos el camino de la diplomacia de la paz, que es la diplomacia bolivariana, que algunos subestiman porque creen que la diplomacia tiene que ser la habitualmente de los dominantes. Aquí hay un mensaje incluso de descolonización, porque es la estrategia muy propia nuestra históricamente. Eso es lo primero que quiero colocar aquí, que algunos dicen, no, esas son palabras. No, es que las palabras tienen connotación y están unidas al contexto, pero están unidas al pensamiento, al epísteme, y eso es muy importante también. Entonces, fíjate, el momento que estamos viviendo es un momento de ruptura histórica. Cada cosa tiene su situación. Hemos tenido, como tú señalabas en el programa al comienzo, unos caídos, unos hermanos venezolanos que debemos recordarlos siempre y entender que cumplieron con su honor, con su compromiso. Estaban ahí y dieron la pelea. Y hay muchos que estamos dispuestos a seguir dando la pelea, cada quien desde nuestras trincheras. Eso es lo primero que tenemos que señalar. Pero yo quiero comenzar, para ir abreviando y sintetizando, que nosotros estamos en un momento en que necesitamos una redefinición de las cosas. Y quiero comenzar viendo el análisis desde lo inductivo y lo deductivo, es decir, desde lo general para lo particular y de lo particular para lo general. Correcto. Para que nos podamos comprender. Voy a aplicar una de Simón Rodríguez, que eso lo aprendimos de él. Primero, la situación que provocó Estados Unidos y que ha provocado, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, muestra también una situación de desesperación, porque tú no puedes descontextualizar lo que le pasa a los señores quienes están dirigiendo. Ellos tienen un conflicto interno, porque ellos tienen, como dice el dicho, una espada, y la tienen exactamente en la parte más importante de la cabeza. Y esa espada es que ese señor prometió que América, o sea, refiriéndose a Estados Unidos, iba a volver a ser lo que ellos creían. Eso es un desconocimiento de la historia. La única manera que vuelva a ser es imponiendo lo que ellos fueron. Y la gente no entendió ese discurso. Yo voy a recurrir a eso si es necesario. Pero eso se le ha revertido, porque eso refleja que este imperio es el último imperio que va a ver la humanidad. Porque la fuerza emergente no se trata de que lo digamos en forma simplemente por decirlo. No lo estamos diciendo ni siquiera empírico. Hay demostraciones de ello. Y voy a señalar algunas. El aparecer nuevos elementos de referencia en el mundo, con un papel importante como China, Irán, Rusia, etcétera, eso refleja que el mundo deja de ser como lo concebía el imperio en forma hegemónica. Pero es que ellos también han perdido la capacidad en lo militar, que también es un elemento fundamental en lo que se refiere al dominio, al mantener la hegemonía, pero también la han perdido territorialmente. Entonces, eso refleja en las leyes de la sociología, en las leyes históricas, que la capacidad de control se le ha ido erosionando, pero también el control interno por las contradicciones. Fíjate lo que está pasando. En las disidencias que se le ha provocado entre los republicanos, esa disidencia de estos diputados que conllevó a una moción que se votara de 52 a favor y 47 en contra, situaciones que no ocurrían anteriormente
y que esos fenómenos tenemos que revisarlo, porque es el problema cognitivo. Resulta ser que el mismo Congreso le está diciendo, ya va, las próximas tú no puedes hacer porque somos nosotros quienes te debemos autorizar, porque tú estás violando la ley. Demuestra un grado de desesperación que tienen ellos, pero a lo interno hayan ocurrido 20 y pico de elecciones. Ellos han perdido casi todas, los republicanos, pero los republicanos que están allá dicen, la culpa la tiene nuestro líder, la tiene Donald Trump, porque perder para ellos el referéndum, que fue un debate bien importante, que podía crear un problema de secesionismo, que la gente no lo ve ahorita y que podía volver a una situación de confrontación parecida a una guerra civil, que fue el de California. Eso lo perdieron. Perdieron alcaldías como Seattle, perdieron alcaldías como la de Nueva York, pero perdieron, como conversábamos ahorita, perdieron una muy importante, la de Miami, por lo que representa en términos de su número de representantes, pero además del control en términos, porque esa es prácticamente, como dicen, la capital de América Latina, de los dominados, de los que están de rodillas, que allá es donde van y se refugian. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son cosas que se están reflejando. Perdieron 2 estados como Maine o Hampshire, creo que eso lo perdieron también. Y eso refleja una situación de deterioro a lo interno, porque ellos están en unas elecciones próximas de medio tiempo donde deben elegir, se supone, nueva representación y la posibilidad de lo que están estudiando, si con este resultado, de acuerdo al sistema de ellos, le está indicando que van a perder, que van a perder. Entonces, ahí juegan factores que están pesando. Entonces, tú no puedes seguir lanzando una ofensiva que ha conseguido una aceptación a pesar de que algunos grupos que han manipulado, que responden a intereses arrodillados, ¿no? Que no los quiero mencionar con nombre, han pedido intervención, han pedido de todo, han pedido el cerco contra Venezuela, que esa fue la decisión que tomaron con lo de Obama. Y luego Trump, que es el Departamento del Tesoro, a través de los FAD, de impedirnos que el ingreso que venga a Venezuela, esos 65 mil millones de nuestras industrias petroleras, anualmente debería estar, no está. Y eso estaba resolviendo situaciones, porque para tú salir, de acuerdo a lo que hemos evaluado, porque yo invito a que se lean el informe de Fundacredesa de 1998, dirigido por un profesor de allá de la Universidad Central, que fue Hernán Méndez Castellano, que fue profesor mío. Y ahí revela el nivel de pobreza con que nosotros asumimos al país. Y nosotros íbamos resolviendo entre pobreza crítica y relativa. Porque aquí le meten la mentira, en la memoria episódica le quieren meter la mentira de que aquí vivíamos bien, vivían bien la oligarquía, un 15% de la población. Porque aquello que se llamaba clase media, que se lo hicieron creer a alguna gente, porque vivía aquí, vivía allá, vivía en una urbanización, tenía carro y viajaba, no se daba cuenta que ellos también estaban perdiendo el 35% del poder adquisitivo. No era verdad que tú podías adquirir una vivienda de inmediato, porque lo primero que te trancaba era lo que ibas a dar de la cuota inicial. ¿Cuánto era el avance? Entonces había que ver en el contexto cuál era la capacidad de salarial de cada venezolano, si podía pagar eso. Entonces eso era mentira. Era una total mentira. Entonces, ¿qué hicieron para atenuar? Crearon los que llamaron viviendas de interés social. Como para decir, hay a unos que llaman pobres, esos malvivientes de tú lo arrastrado. Entonces ellos hablan de que Chávez creó una lucha de clase. No, es que ustedes la habían puesto, porque ustedes execraron a la mayoría de los venezolanos, se cogieron y despifarraron el dinero, la oligarquía venezolana parasitaria, ¿no? Que viene alimentándose y que creó desde 1946 la Corporación Venezolana del Fomento para que le entregara el dinero venezolano, el dinero nuestro, a esos sectores que han tenido éxito con el dinero del país, de nosotros los venezolanos. Entonces pretenden, y lo traigo aquí porque estoy hablando como hablaba Simón Rodríguez, claro, pretenden ahorita, en este momento,
Entonces decirte, bueno, pero ¿por qué no se aumenta el salario? Compadre, es que ¿qué situación uno tiene? El salario se aumenta contra algo para que pueda tener sostenibilidad. Bueno, pero no le des la prerrogativa que le estás dando a la oligarquía, a la oligarquía comercial, a este grupo de empresarios. Bueno, pero ¿qué quieres tú? ¿Que me come el tigre? O sea, que eso tiene una intención. Ponerte a confrontar con varios frentes y provocar una situación que no la lograron. Entonces, este momento para nosotros hay que evaluar, para ir sintetizando, la victoria con un profundo dolor, que hay que decirlo, porque esas personas que fueron caídas ahí en defensa de la patria tienen hijos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos, tienen amigos. Cuando uno ve a algunas personas de las que están allí, y si alguien que me está escuchando conoce a alguno, que tú lo has visto crecer, que lo has visto esto, que lo ves en todo, eso a uno le llena el corazón de mucha tristeza. Y entonces ver lo que ellos pretendieron, humillar al presidente, degradar a la primera dama, se le está revirtiendo, porque lo primero que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro utilizó un arma que fue la lengua de señas. Y llegó y levantó los pulgares y colocó el índice y el dedo medio en victoria, y con los otros dedos los abrazó. Y digo, nosotros, primero, estoy bien, nosotros venceremos. Ese mensaje que ellos pretendían en la quinesis, en la gestualidad, que bajara la cabeza, mostró, por el contrario, una postura firme y asertiva. Porque cuando nosotros revisamos, escúchame bien, lo que hicieron con Saddam Hussein, vean la cara del rostro y lo que pasó en todo ese escenario. Vean lo que pasó con Gaddafi. Y yo recuerdo perfectamente, que yo soy un poquito más jurásico que tú de repente, vean en el año 61, yo los invito a que revisen eso, lo que hicieron con Patrice Lumumba en el Congo. Que lo humillaron, lo vejaron, ¿no? Precisamente por los intereses que tenían los belgas, esos señores depredadores asesinos, esos reyes, esos que están allí, esos que la gente dice que los miramos. No, nosotros no miramos a ninguno de ellos, ¿no? Porque lo que han hecho son unos depredadores y asesinos del mundo que dividieron a África arbitrariamente, se la repartieron, junto con los franceses, junto con los alemanes y con todos estos señores italianos, todo lo que ha sido Europa, porque Europa lo que ha sido es un parásito, ¿no? Simple y llanamente no lo puedes calificar, es un nematermito, pues un gusano, para decirlo en términos científicos. Entonces, estas cosas a mí me parece bien importante que nosotros reafirmemos. Y esta acción, al darse cuenta, también tuvo una repercusión, porque ha provocado que Estados Unidos, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, venía diciendo desde el 25 de manera muy reiterativa, constantemente, y decía unas palabras: nosotros estamos preparados para cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran, para abrir las relaciones con Venezuela. Sí, es un costo para nosotros. Ha sido un costo que nos tienen secuestrado a nuestro presidente, porque lo secuestraron. Hay que tener cuidado en no repetir, Fernando, las palabras que dice la derecha y que dice la plexucracia mediática, porque te pone a pensar como ellos, porque empiezas por decir las mismas palabras de ellos. Lo capturaron, lo hicieron preso. No, está secuestrado. Un prisionero Porque las palabras tienen connotación, porque eso responde al pensamiento, al epísteme de los seres humanos, porque las palabras se construyen y se contextualizan. Y eso te dice quién eres y dice lo que tú quieres decir, expresar. Entonces, estas cosas son muy importantes en el momento que estamos viviendo. No podemos ponernos a repetir cosas, pero además se han dado cuenta porque ellos están con la ilusión, porque parece que, no sé, los agarró, no sé si fue el fentanilo o qué otra cosa los ha agarrado, o cualquiera de estos elementos psicoestimulantes, que entonces ellos creyeron que iban a llegar aquí a Venezuela el día siguiente, el día 2 en la tarde o el día 3 en la mañana. Pero resulta que lo han utilizado como bagazo, que lo van a utilizar porque el pueblo de Venezuela no los quiere
pero tampoco quiere a su descendencia, que para poder hablar con el imperio, porque es eso, para rendirle culto, porque son unos iconodúlicos, son unos rendidores de culto, se fueron y le hablaron en shakespeariano, en inglés, para decir qué culta es, está vestida por yo no sé quién y tal. Claro, pues nosotros somos el perraje, pero fíjate, ellos van a lo banal, a lo superficial, y con eso te van condicionando, porque aquí se utilizan los condicionantes. Yo quise hablar un poquito de eso, Fernando, por lo que estamos. Entonces lo vamos a hacer porque nos están indicando acá que vamos a hacer una pausa y después que volvamos, bueno, aquí yo estoy además con el compañero, el licenciado Joan Valera Leal, que estamos, y la periodista Irle Guanipa Castillo, que son compañeros que también forman parte del equipo en los análisis, para que compartamos este conversatorio, porque creo, Fernando, que a ti que te ha tocado, y perdona, pero esto no te lo digo por lisonería, porque tú fuiste estudiante mío. Eso fue en 1810 cuando decidimos sublevarnos contra la corona española. Pero aquí estamos y estamos comprometidos. Vamos entonces a la pausa, ¿no? Sí, vamos a la pausa y al regreso más con Debate Abierto y su invitado Eri Rodríguez. En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate Abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela. Bueno, estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa. Les recordamos que pueden seguirnos por @debateabierto.be. El tema de hoy, unidad, lucha, batalla y victoria. Nos acompaña el profesor Eri Rodríguez y Joan Valera Leal, y estamos analizando los hechos del pasado 3 de enero en nuestro país que derivaron en el asesinato de civiles y militares, y además en el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Sí, mira, yo antes de darle la palabra a Joan, yo quería dejar una reflexión que es muy importante ahorita. Acuérdense que esta es una batalla en el campo perceptivo y en el campo cognoscitivo. Quiero hablar de lo cognoscitivo. Mire, resulta que nosotros estamos en un conflicto prolongado de baja intensidad y de modulada acción. Y el principal instrumento en eso de guerra es los temores, el miedo, los prejuicios. Y la estrategia es el desgaste. Lo utilizan mediante paralogismos, que son falsos razonamientos, o elementos que son sofismas para engañarte a través de la comunicación. ¿Qué hacen? Te están provocando romper tu equilibrio afectivo, que es tu ánimo, tu humor, para que tú de repente termines cayendo, quebrando la fe, provocando un estado de desasosiego, que es ansiedad o desconcierto, que te confunda, que te acobarde, que te desespere, que te impaciente, o que termines desconfiando, que es lo que se está buscando, que te vuelvas incrédulo, esto me están mintiendo, te decepciones, y terminas desmovilizándote y desilusionándote. Están anulando la capacidad reflexiva, porque ellos saben manejar muy bien la distorsión cognitiva, que es la manera como tú percibes la realidad. Entonces empiezan a hablar que hubo traidor, que no se va a estar la prueba. Pero eso lo están haciendo para dividirnos. La unidad es un elemento fundamental. Eso ha sido gracias precisamente a la coherencia que se ha tenido desde el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, porque nosotros tenemos una unidad cívico-militar policial. Esa unidad está allí. Que puede haber alguno que se desvíe, sí, pero eso no son la mayoría. Esa no es la mayoría, porque pretenden darle una dimensión a una situación para que tú percibas la realidad a partir, evidentemente, de lo que ellos tienen como propósito. Por eso es la persuasión coercitiva, que es la inducción sistemática que ellos hacen para engañarte, para que tú termines pensando de determinada manera como ellos quieren. Señores, todo esto que está haciendo el equipo de dirección de nuestro gobierno, aquí ellos pensaron que al ocurrir el secuestro que hicieron de nuestro presidente, ellos van a aparecer en unas canoas y van a llegar aquí. Claro, ellos trataron de entrar por el Guaire y le dispararon unos aparatos llamados, bueno, ahorita no lo puedo mencionar, y bueno, ahí se hundieron en lo que hay en el Guaire. Se hundieron por mentirosos, por falsantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos nosotros señalar ahorita. Es una campaña para confundirte, para desconcertarte,
para que tú termines impacientándote y termines rechazando si hay, evidentemente, toda una unidad y se demuestra con la continuidad del gobierno. En la medida que van pasando los días, todas las cosas se van aclarando. Aquí nosotros vamos a estar hasta cuando Dios, el pueblo, ¿verdad? Y todo el desarrollo del mundo, de este último imperio que va a haber la humanidad, permita que podamos vivir en paz y en armonía, en reconocimiento todos los países del mundo. Yo quería darle pues a Joan para que Joan Valera Leal nos hablara. Joan, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa Debate Abierto. Y interesante los análisis, ¿no? que venimos comentando acá en este conversatorio. Yo quería comenzar con un poco de historia reciente, ¿no? Resaltar el tema de los bloqueos que se le han hecho a Venezuela y toda esta tenaza que se le viene configurando a través de una falsa diplomacia a la patria, a nuestro país. Y lo primero que hay que recordar que en el año de 1810-1811, en abril, España, en su conspiración por la obtención de nuestros recursos, de nuestra soberanía, se hizo el primer bloqueo a través de los corsarios. Luego el bloqueo en Holanda, que es, en 1856, en La Guaira, que, conocemos todo lo que tiene que ver con el tema del comercio, la distribución, todo ello para tratar de iniciar lo que pudiéramos dar un concepto del tema de la piratería, ¿no? Y luego, viene el bloqueo tripartito en el año de 1902-1903, liderizado por Alemania, Reino Unido, etcétera. Luego viene el bloqueo imperial en el año 2015, 2016, fíjense cómo a través de los años, ¿no? El cobro con el decreto Obama, ¿no? Que intentaron hacer el primer bloqueo naval a nuestro país, la historia reciente ya. Y nos trasladamos al 2019, que empieza ya con el decreto, el tema del bloqueo de los alimentos a Venezuela, con el tema de los alimentos CLAP, toda esta estrategia que buscaba, sobre todo el gobierno de Donald Trump en su primer periodo, bloquear a Venezuela para, de alguna manera, los productos no entraran a Venezuela. El tema que todos nosotros vivimos en nuestro país, con los anaqueles vacíos, los intentos de golpe de Estado y la conspiración que se estaba manejando en nuestro país. Y agregamos al año 2026 ataque imperial agresivo que se le hace a nuestro territorio y que, intenta de alguna manera reconfigurar el ámbito o mapa territorial político de América Latina y que se reactiva la doctrina Monroe a través de falsos conceptos, a través de una estrategia de engaño comunicacional que interviene esto ahora con un concepto o malos conceptos para tratar de manipular con lo que es la Monroe, que es así como lo están llamando en este momento, la doctrina Monroe 2.0, ¿no? Y yo creo que hay que estar bien atentos con estos conceptos, ¿no? Que tiene que ver o que se está manejando a través del hegemón, sobre todo el hegemón económico, para que de alguna manera nosotros podamos tener la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros tenemos que ver que lo que está ocurriendo en Venezuela forma parte de una catástrofe. Desde el punto de vista geopolítico, evidentemente que hay un desarrollo del tema de nacimiento de los BRICS. Sabemos que Brasil tuvo una inducción directa con Venezuela para que no participara, pero ¿qué hubiese pasado si Venezuela hubiese entrado a los BRICS, verdad? Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión, porque yo pienso que esta intervención se dio el mismo día que el presidente Lula negó la entrada de Venezuela a los BRICS. Es decir, que estos líderes latinoamericanos, como decíamos al principio en el editorial, ¿no?, que han estado siguiendo la retórica, la narrativa imperialista, ahora se les está cayendo la careta. Las caretas, porque ya no existe el cartel de los soles, no existe el tren de Aragua, que vendrá por ahí que no existe más. Entonces, ¿dónde queda la cara de Boris? ¿Dónde queda la cara de Lula? ¿Dónde queda la cara de Petro? Eso es importante también reflexionar. Ahora bien, tú como periodista y aquí el analista principal, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Venezuela ante esta arremetida mediática que viene, como tú lo has planteado? Vienen por nosotros a tratar de dividirnos, ¿no? No lo pudieron hacer militarmente porque, a pesar de que te llevaron al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, no han logrado, como decía Eric al principio,
colocar tu bota definitivamente aquí. ¿Qué hacer? Bueno, hay una tarea que es mantener al pueblo activo en la calle, porque nosotros somos los garantes de que se respete el derecho internacional. O sea, tenemos una voz que hay que denunciar diariamente en la calle, todas las arbitrariedades que se están cometiendo en el mundo con la violación al derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, el artículo número 3. Es que hay que estudiar, leer qué dice la Carta de Naciones, porque nos permite a nosotros entrar en la convivencia humana global, bueno, y mantener la supervivencia del ser humano, cómo convivimos países, culturas, orígenes, etcétera, religiones. Eso es sumamente importante. Eso hay que saberlo, conocer. El estudio nos va a llevar a nosotros a comprender en dónde estamos parados en el territorio. Lo segundo, yo creo que esto nos deja un aprendizaje a nosotros. Bueno, conocer nuestras debilidades como pueblo. Eso es muy interesante porque nosotros empezamos a descubrir dónde fallamos, cómo sucedieron los hechos y bueno, y qué es lo que hay que hacer a partir de ahora. Bueno, yo diría que hay que ver a Venezuela en el 2050. Bueno, ¿cómo va a ser qué va a pasar con la inteligencia artificial? Esa es la primera pregunta. Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a absorber a nosotros? ¿Y qué debemos hacer nosotros para que Venezuela sea una potencia tecnológica? Eso es fundamental. El aparato científico. Bueno, tenemos que, lo dijo el presidente Maduro, nuestro único presidente constitucional, hay que obligatoriamente desarrollar nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas. Eso es fundamental porque hay que ver las guerras asimétricas, que las guerras ya prácticamente no se hacen en el terreno, sino que se están haciendo aéreas. Bueno, hay conceptos allí. ¿Cómo nosotros nos penetraron el territorio? Bueno, hay que ver que hay tecnología, hubo una invasión aérea, y cómo nosotros, bueno, desde el punto de vista tecnológico, nos defendemos a eso. Nosotros nos inhibieron, por ejemplo, las redes telefónicas. O sea, fue un ataque directo a la tecnología interna de Venezuela. Bueno, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. Bueno, nuestros próximos científicos, nuestra juventud, nuestras carreras, nuestra educación tiene que ir orientada al desarrollo científico y que ésta esté dirigida al aparato tecnológico, por ejemplo, yo digo, de la tecnología digital, por ejemplo. Está también el aprendizaje que debemos tener en el tema de ciberseguridad, muy importante, que la Asamblea Nacional ya dijo que, bueno, este año va a ser una legislación con respecto a los delitos informáticos. Entonces yo creo que allí tenemos tareas y el pueblo debe realmente empezar a trabajar en estas áreas. Bien, tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Muy buenos días. Feliz año ante todo a los compañeros que están ahí, ustedes, compañero Fernando, que Dios me los bendiga siempre, y a todo el pueblo también que ha vivido un momento muy complicado, de verdad. Y entiendo que, bueno, muchas veces nos lo dijo el otro comandante Chávez, los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagarnos de miseria a nombre de la libertad. Y muchas cosas nos dijo, y ahora, con más razón, ahorita, el pueblo ahorita tiene 8 millones, ya no es de chavistas ni maduristas, sino 8 millones de libertadores, de Simón Bolívar. Y ahora es que estamos viendo dónde que le sale el agua al coco. Porque comprendimos y entendimos de que todo lo que nos está pasando, compañeros, que nos agarraron por lo que siempre ha habido traidores. Siempre en el interno del proceso que estamos llevando, siempre ha habido traidores. Y siempre si te da traidores, mientras no nos pongamos las pilas y no trabajemos juntos en unidad, lucha y batalla, como nos dijo nuestro comandante antes, dice. Tenemos que buscar la manera de establecer y estar preparados para todo. Y otra cosa, yo sé que este no es el punto del tema que están tocando, pero el gobierno, la compañera tiene que hacer una cadena por la cuestión de los precios de los alimentos. Están subiendo los precios, están subiendo el dólar como le da la gana, están haciendo mucho desastre con este problema y tiene que hacer una cadena, que aquel que esté subiendo los precios, que esté haciendo esto, de una vez se le entra a los negocios, y porque existe una tasa, existe un dólar, existe unos precios que tienen que respetarse. Eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, yo sé que me salí del punto, pero tenía que tocar. Gracias. Tenemos otra llamada al aire. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Gracias. Saludos, buenos días a todos. Buenos días. Estoy llamando desde el estado de Trujillo, habla Luis Molina, desde el municipio de Sucre. Muy bien, adelante. Bueno, yo quería, aparte de que el camarada que me antecedió, pues, dijo cosas bien interesantes e importantes, porque el traidor, o sea, él está hablando de la traición. Igual voy a decir eso, porque Simón Bolívar, en su época,
a Piar lo mandó a fusilar precisamente por eso, por la traición. Acá nosotros, yo veo que la legislación no avanza porque se tiene que castigar la impunidad de alguna manera, sobre todo los traidores, porque nosotros que somos el pueblo, el poder popular, confiamos en esa gente que está en sus cargos y lamentablemente recibimos estos golpes difíciles, porque no solamente es el imperialismo, es que el traidor está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, tenemos un mensaje. Vamos, nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Pero pues toma el aire. Bueno, acabamos de escuchar la intervención. Eric, ¿qué puedes decir? Sí, mira, yo creo que ya un poco tratando de llegar a una conclusión del evento, precisamente hay un decreto de estado de conmoción exterior, que está fundamentado en nuestra Constitución bolivariana. La construcción del mundo, evidentemente, nos vamos a conseguir de todo. Entiendo pues que pueden existir errores, pueden existir desaciertos, pero no podemos quedarnos en un mensaje que quiero decirle a los compañeros, porque eso también tiene un comportamiento en lo humano. Es decir, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que tuvimos como debilidad, del desacierto que hemos tenido, pero tenemos que tener una perspectiva al futuro, porque esto es un corte, esto es un quiebre sin desconocer, porque siempre el futuro se hace construyendo también con el pasado, porque nosotros tenemos 3 momentos en la vida: el pasado, el presente y el futuro. El más cortico es el presente. Entonces, en el presente, como el más largo es el futuro, tenemos que ir preparando todo un conjunto de elementos que empiezan a aparecer en lo que queríamos. Esta apertura que muestra Estados Unidos, no crean que es porque ellos van a venir, lo que pensaron y todo lo demás. No, ellos van a tener que pagar petróleo, ellos van a tener que hacer todo lo que en términos generales estaba establecido. Pero eso es lo que estamos explicando. Nosotros estamos sometidos a una situación precisamente que tiene que ver exactamente con los paralogismos, con los falsos razonamientos, que alguna gente cometió y fue un traidor. Mire, yo le contesto a ese compañero que llamó de Trujillo, del municipio de Sucre. Casualmente el Libertador nombró a Manuel Gorgoza Lechuga, que era trujillano, un coronel, para combatir a los traidores y a los corruptos. De acuerdo, que por cierto, luego lo mataron. Eso ha sido una lucha permanente. Y nosotros estamos claros, pero nosotros vinimos a dar un mensaje. De aquí en adelante es la información. Es fundamental. Escribirle. Yo pido como conclusión que le escribamos al presidente, que le mandemos eso que a la gente no le gusta. Hagámosle una carta: te quiero mucho, Maduro, estoy pensando en ti. Mandémosle mensajes. Todo en el país, mandarle mensajes: Maduro, Cilia, los queremos, estamos luchando por ustedes, tenemos que seguir dándole fortaleza porque ellos nos están dando fuerza y voluntad con su sacrificio también a nosotros. Tenemos que demostrarle que con amor se paga, y eso es lo que hay que hacer en este momento para seguir superando este inconveniente que nos creó el imperio. Muchas gracias. Bueno, yo quería dejarle un mensaje a los venezolanos que debemos ser leales, debemos resaltar la unidad del pueblo, no dejarnos amilanar, porque el imperio tiene una estrategia. El imperio quiere dividirnos, sobre todo a través de las redes digitales, porque ahí es donde hay una comunicación que se utiliza para manipular. Yo creo que allí hay un trabajo. Lo otro que quiero decir para concluir es que tenemos una tarea muy importante con ver la economía hacia el futuro. O sea, nosotros tenemos que ver cómo realmente nos instalamos en una economía híbrida del futuro, bueno, con estos nuevos conocimientos en el área de la economía, bueno, los activos digitales, el bolívar digital, darle fuerza a nuestro bolívar para que realmente nos insertemos en el mercado internacional. Y lo último, bueno, agradecer la participación, y estamos en batalla. Yo creo que hay que darle un mensaje contundente para poder liberar a nuestro presidente y que le llegue este mensaje, porque eso es lo que lo va a mantener a él vivo y mantener realmente el desafío que Venezuela va hacia un futuro genial y un futuro que el pueblo pueda reconocerse en la prosperidad de Venezuela. Bueno, mira, creo que el mensaje final que tengo que plantear, lo acaba de decir Eric: estudiar nuestra historia.
Nuestra primera república se perdió y nos volvimos a levantar. Se perdió la segunda república y nos volvimos a levantar. Esta situación que acabamos de tener nos obliga a nosotros, por nuestra historia, por nuestros padres, a volvernos a levantar. Eso es importante. Que agradecemos a todas y todos, te agradecemos, Eri. Los micrófonos de Debate Abierto siempre estarán abiertos. Gracias. Para ti. Esta es mi casa también. Claro. Nosotros somos hijos de la radio nacional. El programa de hoy, sábado 10 de enero de 2026. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Debate Abierto BE. Agradecemos a nuestro invitado Eri Rodríguez y Johan Valera Leal por acompañarnos hoy en Debate Abierto, y a toda la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación, a Raúl López de Chacao y a Luis Molina desde el municipio Sucre del estado Trujillo, a Radio Ciudad Caribe, a Radio Zamora y todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También agradecemos a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hacen posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Elías Arrechider. En la gerencia de contenido, Indira Ceballos. Control de cabina, Jonathan Martínez. Asistente de producción, Iris Medina y Charito Fernández. Equipo de redes sociales, Elena Medina, Daniela Jiménez y Alejandro Yepes. Moderador, quienes habla, Fernando Medina. Certificado de Producción Nacional Independiente número 19.516. Nos despedimos deseando que tengan un feliz fin de semana y movilizado con todo el pueblo. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! ¡Que viva! En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate Abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.